Lárgate de mi casa. Esas fueron las palabras que rompieron el silencio en la mansión Valverde. Bajo la mirada fría de una madre orgullosa, una joven sirvienta inocente fue expulsada sin compasión, sin saber que la verdad que ocultaba cambiaría el destino de todos. A veces, la justicia llega disfrazada de lágrimas, y el amor aparece donde menos se espera. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? En una mansión silenciosa de Segovia, el sonido de los pasos de una joven rompía el eco de la soledad. Los cuadros antiguos en las paredes parecían observarla, como si guardaran secretos que tarde o temprano saldrían a la luz. Lucía Fernández se movía con cuidado entre los muebles brillantes, acomodando los cojines del gran salón, aspirando el olor a cera de los muebles recién lustrados. A sus 26 años, trabajaba desde el amanecer y pocas veces levantaba la mirada. No por miedo, sino por costumbre. Había aprendido que, en casas como esa, el silencio era parte del uniforme. En el centro del salón, un niño jugaba con un pequeño avión de papel. «Cuidado, Mateo», le advirtió ella con dulzura, mientras el avión rozaba un jarrón de cristal. El niño, de unos 8 años, rió con picardía. «Eres más rápida que mi abuela», dijo con inocencia. Lucía sonrió sin responder. Sabía que la abuela de Mateo, doña Beatriz Valverde, no veía con buenos ojos que la sirvienta hablara con el nieto del apellido más respetado de Segovia. Beatriz apareció poco después, con su porte elegante y su voz cortante. «Lucía, los invitados llegarán mañana. Quiero todo impecable. ¿Me entiendes?» «Sí». «Señora», contestó ella con respeto, bajando la mirada. La mujer la observó unos segundos, y en su rostro se dibujó esa mezcla de desconfianza y orgullo que Lucía conocía bien. El reloj del vestíbulo marcó las 3. Desde la calle se oían los tambores del Corpus Christi, anunciando la procesión que llenaría la ciudad de flores y mantos dorados. Lucía levantó un instante la vista hacia la ventana y pensó que, tal vez, la vida fuera más simple fuera de esas paredes. En ese momento la puerta principal se abrió. Alejandro Valverde, el hijo de Beatriz, regresaba tras años en Londres. Su presencia llenó la estancia con una mezcla de autoridad y calidez. Se acercó a su madre, la saludó con un beso en la mejilla y luego, sin dudar, miró a Lucía. «Buenas tardes», dijo él, con una sonrisa amable. Ella respondió apenas con un gesto, sorprendida por la naturalidad con la que la trataba. «¿Cómo estás encontrando Segovia después de tanto tiempo?», preguntó Lucía con voz baja, intentando parecer indiferente. «Más pequeña de lo que la recordaba», contestó Alejandro, dejando escapar una risa tranquila, pero igual de hermosa. La conversación fue breve, pero bastó para que Beatriz, desde el otro lado del salón, frunciera el ceño. Cuando Alejandro se retiró a su despacho, su madre lo detuvo en el pasillo. «No te rebajes hablando con el servicio», le susurró con tono seco. «Madre, solo he sido amable», respondió él, cansado de ese viejo discurso. «Ser amable no te hará respetado, Alejandro». «Ser justo sí», replicó él con calma antes de alejarse. Lucía escuchó el intercambio desde el comedor, sin pretenderlo. No sintió rencor, pero sí una punzada de tristeza. La casa Valverde tenía hermosas vistas. Un jardín que olía a jazmín y columnas de mármol reluciente. Pero a veces parecía un lugar donde la bondad estaba prohibida. La tarde cayó lentamente. Lucía apagó las luces del salón. Dejó la bandeja de plata en su sitio y recogió el avión de Mateo del suelo. Lo dobló con cuidado y lo colocó sobre la mesa, justo debajo del retrato de la familia. En la pintura, Beatriz sonreía con el mismo gesto altivo. Y Alejandro, más joven, parecía alguien dispuesto a cambiar el mundo. Tal vez, pensó Lucía, aún quedaba algo de ese hombre detrás del traje. A las 9,
La mansión volvió a quedar en silencio. Lucía subió las escaleras para apagar las últimas lámparas. El sonido de un trueno lejano anunció la lluvia que se acercaba. Entonces, un pequeño golpe la sobresaltó. Un joyero había caído al suelo en la habitación de Beatriz. La mujer se inclinó con prisa, revisó su contenido, y su rostro cambió. Faltaba su anillo de esmeraldas. Beatriz lo levantó entre los dedos temblorosos, con una mirada que se endurecía en la penumbra. Desde ese instante, nada en esa casa volvería a ser igual. «¡Eres una ladrona!». La voz de doña Beatriz resonó como un trueno dentro de la mansión. Los sirvientes se detuvieron en seco. Las tazas temblaron en las manos de la cocinera. En medio del salón, Lucía permanecía inmóvil, con el rostro pálido y las manos juntas. «Señora, yo no», intentó decir. Pero la mujer la interrumpió. «No quiero escuchar excusas. Solo tú entras en mi habitación. Mi anillo de esmeraldas ha desaparecido. Y eso no es una coincidencia». El reloj del comedor marcaba las 10 de la mañana. Afuera, la lluvia caía fina, y el cielo gris parecía reflejar la tensión del momento. Mateo, escondido tras una columna, observaba con los ojos muy abiertos. Nadie se atrevía a moverse. Doña Beatriz intervino a Alejandro, bajando las escaleras. «Por favor, no saque conclusiones tan rápido. Estoy seguro de que se aclarará». «¿La defiendes?», replicó su madre, clavando los ojos en él. «¿Desde cuándo te importa lo que diga una criada? No se trata de eso. Se trata de justicia». Lucía respiró hondo. Su voz, aunque temblorosa, sonó firme. «Señora, jamás tocaría algo que no me pertenece. Puede registrar mis cosas si lo desea». El silencio fue más pesado que la tormenta que rugía afuera. Beatriz se giró hacia la cocinera y al mayordomo. «Llévenla a su cuarto. Quiero que revisen todo». Alejandro intentó detenerlos. «Madre, esto es humillante». «Humillante es que me roben», gritó Beatriz, con los ojos encendidos. Lucía se dejó guiar, sin resistencia. En su habitación apenas había más que una cama, un armario y una pequeña cruz colgada en la pared. Los sirvientes revolvieron sus pocas pertenencias y, como era de esperarse, no hallaron nada. Beatriz frunció los labios, sin aceptar la derrota. Puede habérselo escondido fuera. «Las mentiras siempre se descubren», dijo, mirando a Lucía, como si fuera una sombra. Mateo salió de su escondite. «Abuela, no fue ella. Yo vi que solo limpiaba». Beatriz giró hacia él, indignada. «Los niños no entienden de estas cosas. No te metas». «Mateo». El niño bajó la cabeza, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. Alejandro miró a Lucía con impotencia. «No puedo hacer nada ahora», susurró, casi en secreto. «Pero te prometo que sabremos la verdad». Lucía asintió apenas. En su interior algo se rompía lentamente. Beatriz cruzó los brazos. «No pienso mantener a una ladrona bajo mi techo. Quiero que te vayas ahora mismo». La joven tembló, no por el miedo, sino por la humillación. «Entiendo, señora». Cogió su abrigo del perchero y se lo puso con calma, como quien intenta conservar la dignidad en medio del desastre. Mientras la lluvia golpeaba las ventanas, Mateo corrió hacia la puerta principal. «Lucía, espera». Pero su abuela lo sujetó del brazo. «No des un paso más», ordenó. El niño, sollozando, observó cómo la mujer que siempre le contaba historias y le preparaba chocolate caliente, desaparecía bajo el paraguas, caminando hacia la calle empedrada. Alejandro la siguió hasta el umbral. Bajo la lluvia. «Lucía, por favor, no te vayas así». Ella se detuvo un momento. «No se preocupe, señor. La verdad siempre encuentra su camino».
tarde o temprano. Dio media vuelta y continuó su marcha, dejando huellas mojadas sobre las losas. Cuando la puerta se cerró, la casa entera pareció quedarse sin aire. Beatriz permaneció de pie junto a la ventana, observando las gotas deslizarse por el cristal. El mayordomo le ofreció una toalla para secarse las manos, pero ella no la tomó. «No confío en las lágrimas», murmuró con frialdad. «Las lágrimas no devuelven lo robado». El reloj sonó de nuevo, marcando el mediodía. En la chimenea, el fuego se extinguió lentamente. Mateo seguía sentado en las escaleras, abrazando su pequeño avión de papel contra el pecho. Vio cómo el coche de Lucía se alejaba bajo la lluvia y murmuró, apenas audible, como si hablara con el cielo: «No fue ella. Lo sé». Juan, el silencio se había instalado en la casa Valverde desde la partida de Lucía. Los pasillos olían a humedad, y las flores del jardín se marchitaban sin que nadie las cuidara. Mateo caminaba descalzo por el corredor, apretando su avión de papel entre las manos. Echaba de menos las risas suaves de la joven, las historias que le contaba antes de dormir, y el chocolate caliente que preparaba los domingos. Una mañana, mientras jugaba en el salón, el niño vio caer algo del bolsillo del abrigo de su abuela. Un pañuelo blanco con un pequeño bordado en la esquina. Lo recogió, y notó que dentro había un objeto duro. Lo abrió con curiosidad. Un anillo de esmeraldas. El mismo que había desaparecido días atrás. Sus ojos se agrandaron, y por un instante no supo qué hacer. El corazón le latía fuerte. Recordó las lágrimas de Lucía bajo la lluvia, y la voz temblorosa de su abuela acusándola. Guardó el anillo en su bolsillo, como si fuera un secreto demasiado grande para sus 8 años. Salió corriendo hacia el jardín, donde Alejandro estaba revisando unos papeles en la terraza. «Tío», susurró Mateo, tirando de su chaqueta, «creo que he encontrado algo». «¿Qué pasa, pequeño?». El niño miró a su alrededor, asegurándose de que nadie los escuchara. Abrió la mano lentamente. El brillo verde del anillo reflejó la luz del sol. Alejandro se quedó mudo. «¿Dónde lo encontraste?». Se cayó del abrigo de la abuela. «Pero no le digas que te lo conté». El hombre lo tomó con cuidado. Por un instante no supo si sentirse aliviado o furioso. Todo el peso de los días anteriores se le vino encima. Las acusaciones, la humillación, el silencio de su madre. «Mateo, has hecho lo correcto», dijo al fin. «Esto cambia todo». Esa tarde Alejandro fue al despacho de su madre. Beatriz estaba sentada frente a la ventana, tejiendo con gesto distraído. «Madre», empezó él con tono sereno, «necesito hablar contigo. Si es sobre esa muchacha, no tengo nada más que decir». Alejandro dejó el anillo sobre la mesa. El sonido del metal contra la madera rompió el aire. Beatriz levantó la vista y palideció. «Lo encontré en tu abrigo», dijo él sin levantar la voz. «¿Cómo llegó ahí?». La mujer guardó silencio. Por primera vez en mucho tiempo, su mirada perdió firmeza. «Debió de caer». «No lo sé», balbuceó. «Lo sabías», respondió él. «En el fondo lo sabías. Pero era más fácil culpar a alguien sin apellido que admitir tu error». Beatriz se puso de pie lentamente. Su respiración se volvió pesada. «No te atrevas a juzgarme, Alejandro. He hecho lo que cualquier mujer de mi posición haría. Entonces, tal vez sea hora de dejar de ser esa mujer», contestó él. El reloj marcó las 6. El sonido de las campanas del Corpus Christi llegó desde el pueblo, trayendo un aire de penitencia. Beatriz se acercó a la ventana y observó cómo los niños del barrio corrían con flores en las manos. Por un instante, algo en su rostro se ablandó. Esa noche, cuando todos dormían, la mujer entró en el cuarto de Mateo. El niño fingía dormir, pero la sintió sentarse a su lado. «Tú sabías que lo tenía, ¿verdad?», susurró ella con voz cansada. Mateo no respondió. «No fue ella», continuó Beatriz, «más para sí misma que para el niño. Y aún así,
La eché de esta casa como si fuera una delincuente. La anciana se levantó despacio y se dirigió a la puerta. Pero antes de salir se detuvo. Tu madre estaría avergonzada de mí, Mateo murmuró. Las palabras flotaron en el aire como una confesión. A la mañana siguiente, Beatriz mandó preparar su coche. Alejandro la observó desde el vestíbulo. ¿A dónde vas?, preguntó. A buscar a alguien, respondió ella sin mirarlo. ¿Estás segura? No todos aceptan una disculpa tan tarde. Beatriz se colocó el sombrero, ajustó los guantes y dijo con voz baja: Algunas culpas no se curan, hijo. Se reparan. Mateo los observó desde la escalera, con una mezcla de esperanza y temor. En su bolsillo, el avión de papel se había arrugado, pero todavía conservaba una palabra escrita con lápiz: Lucía. Cuando el coche arrancó, las campanas volvieron a sonar, anunciando el comienzo de la procesión. La calle olía a incienso y a lluvia vieja. Beatriz miró por la ventanilla con el rostro serio. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió algo parecido al miedo, porque sabía que iba en busca del perdón de una mujer a la que había destruido con sus propias palabras. Y en el fondo, temía que tal vez fuera demasiado tarde. El coche avanzaba lentamente por las calles de Segovia, entre adoquines húmedos y balcones cubiertos de geranios. Beatriz observaba por la ventanilla, con el rostro serio y el alma enredada entre culpa y miedo. Cada esquina le recordaba algo que había preferido olvidar. Los días en que su esposo aún vivía, la risa de su hijo cuando era niño, la voz de su hija ya muerta cantando en el patio. Todo parecía tan lejano. Y sin embargo, tan cerca. El chofer detuvo el coche frente a una panadería modesta, en las afueras del casco antiguo. Aquí dijeron que trabajaba una muchacha llamada Lucía Fernández, informó. Beatriz asintió, bajó despacio, apoyándose en su bastón, y el sonido de sus tacones sobre la acera resonó como un eco de su antiguo orgullo. Dentro, el aire olía a pan recién hecho y a mantequilla. Una mujer de delantal blanco la recibió con amabilidad. Buenos días, señora. ¿Qué desea? Beatriz dudó unos segundos. Busco a Lucía Fernández. Me dijeron que solía venir por aquí. Ah, Lucía. La panadera sonrió. Trabaja ahora en la residencia de ancianos San Rafael, unas calles más abajo. Es una buena chica, siempre ayuda a todos. Beatriz agradeció con un gesto y regresó al coche. Por primera vez en mucho tiempo, le temblaban las manos. Mientras avanzaban hacia la residencia, recordó las palabras de Alejandro. Tal vez sea hora de dejar de ser esa mujer. La residencia San Rafael estaba rodeada de almendros en flor. Beatriz bajó del coche y caminó despacio hasta la entrada. Una monja la saludó en la puerta. ¿En qué puedo ayudarla, señora? Busco a una joven llamada Lucía. Está en el jardín, acompañando a los mayores. Pase por aquí. El corazón de Beatriz latía con fuerza. Cruzó el patio y la vio a lo lejos, arrodillada junto a un anciano, ajustándole una manta. Su cabello castaño se movía con el viento y su voz, suave, tranquilizaba al hombre. Era la misma serenidad que Mateo tanto extrañaba en casa. Beatriz se detuvo unos metros antes. No supo qué decir. Lucía la miró y se quedó inmóvil. El silencio entre las dos fue más elocuente que cualquier palabra. Señora Valverde, dijo por fin Lucía, con respeto, aunque sin sonrisa. No esperaba verla aquí. Lo sé, respondió Beatriz. Ni yo esperaba tener el valor de venir. Las demás trabajadoras del lugar se alejaron discretamente, dejándolas solas entre los almendros. La mujer mayor respiró hondo. He cometido un error imperdonable. Lucía, mi soberbia me hizo ciega. Y quiero pedirle perdón. Lucía bajó la mirada. El anciano a quien cuidaba dormía plácidamente. Yo no guardo rencor, señora, respondió con calma.
pero su voz aquel día me dolió más que la lluvia. No por lo que dijo, sino porque pensé que me conocía. Beatriz sintió que las palabras le atravesaban el pecho. Dio un paso hacia adelante. Encontramos el anillo. Estaba en mi abrigo. Fui yo quien lo perdió. Y usted pagó por mi descuido. Lucía levantó la vista, sorprendida, aunque sin ira. No hacía falta venir. La verdad, tarde o temprano, siempre encuentra su camino. Beatriz asintió. Lo sé. Pero hay verdades que solo sanan cuando se miran a los ojos. Por un instante, ninguna de las dos habló. Las campanas de la iglesia cercana sonaban a lo lejos. Beatriz extendió la mano, pero Lucía no la tomó de inmediato. Miró sus ojos cansados, sus gestos de remordimiento, y vio en ellos algo que no había visto antes. Humanidad. La perdono, señora, dijo al fin, con voz baja pero firme. No por usted, sino por mí. Porque seguir odiando es como seguir viviendo en esa casa sin ventanas. Beatriz no pudo contener las lágrimas. Gracias, Lucía. No sé si merezco su perdón, pero prometo que no olvidaré esta lección. En ese momento, Mateo apareció corriendo por el sendero, con Alejandro detrás. Traían flores en las manos. «Lucía», gritó el niño. «Sabía que no habías hecho nada». Lucía se agachó para abrazarlo, y el pequeño le entregó su avión de papel, arrugado y mojado. Lo guardé todo este tiempo. Beatriz los observó, con el rostro empapado en lágrimas. Alejandro se acercó y le puso una mano en el hombro. «Ya está hecho, madre. A veces el perdón no borra el pasado, pero nos permite caminar hacia adelante». Beatriz miró a Lucía, que sostenía el avión de papel, y comprendió que en ese pequeño gesto estaba el verdadero milagro. No el de recuperar lo perdido, sino el de reencontrar lo que nunca debió romperse. La fe en la bondad. Cuando el sol comenzó a ponerse tras los almendros, el viento trajo consigo el sonido lejano de un coro infantil. Beatriz cerró los ojos, dejando que esa melodía le envolviera el alma. Por primera vez en muchos años, se sintió ligera, y supo, con la certeza de quien despierta de un largo sueño, que el camino del regreso apenas acababa de empezar. El aire de Segovia olía a pan recién horneado y a tierra húmeda después de la lluvia. Habían pasado 3 semanas desde aquel encuentro en la residencia, y la casa Valverde, poco a poco, había vuelto a abrir las ventanas. Mateo corría por el jardín con su avión de papel, mientras Alejandro, desde el porche, lo observaba con una mezcla de ternura y alivio. Dentro, en el gran salón, Beatriz estaba sentada frente al piano que hacía años nadie tocaba. Sus dedos, lentos y torpes, intentaban recordar una melodía antigua, la misma que su hija solía tocar antes de morir. La música temblaba, igual que su voz cuando murmuró: «¿Cuánto ruido hace el silencio cuando uno no sabe perdonar?». En ese momento, la puerta sonó. Alejandro se levantó y fue a abrir. Lucía estaba allí, con una caja de cartón en las manos y una mirada serena. «Buenos días, señor Valverde», dijo con educación. «Por favor, llámame Alejandro». Él sonrió con sinceridad. «Qué alegría verte. Traigo algunas cosas que olvidé cuando me fui». «No quería dejar pendientes», explicó ella, sin atreverse a mirar al interior de la casa. Beatriz apareció en el pasillo. Su presencia aún imponía respeto, pero su tono ya no era de superioridad, sino de humildad. «Lucía, qué bien verte». La mujer mayor respiró hondo. «Si me permites, me gustaría que entraras un momento». Lucía dudó. El recuerdo de aquella mañana aún dolía, pero algo en la mirada de Beatriz, quizás el cansancio, o la sinceridad, la hizo asentir. El salón estaba más luminoso que antes. Las cortinas, que solían permanecer cerradas, dejaban pasar la luz. Sobre la mesa había flores frescas, y en una esquina,
Un pequeño marco con la foto de la familia Valverde. Al verla, Lucía sintió un nudo en la garganta. En la imagen también estaba la hija de Beatriz, la misma niña que años atrás ella había cuidado en secreto. Antes de morir, Beatriz notó su mirada. «¿La conocías, verdad?», preguntó con voz baja. Lucía asintió. «Era dulce. Siempre hablaba de usted». Beatriz cerró los ojos un instante. «Yo no lo sabía. Hasta que Mateo me lo contó. Fue usted quien la acompañó en sus últimos días. Solo hice lo que habría hecho cualquiera», susurró Lucía. «Le prometí que algún día usted volvería a sonreír». Las lágrimas rodaron por las mejillas de Beatriz. «Entonces, tú cumpliste lo que yo no pude». Se levantó despacio y, con gesto tembloroso, sacó de su bolsillo un relicario dorado. «Pertenecía a mi hija. Quiero que lo tengas». Lucía lo tomó con cuidado. Dentro había una pequeña foto y una inscripción. «Nunca es tarde para amar. Nancy». Alejandro, que había permanecido en silencio, se acercó. «Lucía, mi madre quiere reparar lo ocurrido. Hemos decidido abrir una fundación con tu nombre y el de mi hermana, Fundación Esperanza. Ayudará a jóvenes sin recursos. ¿Cómo eras tú cuando llegaste aquí?» Lucía lo miró sorprendida. «No sé qué decir». «No tienes que decir nada», intervino Beatriz. «Solo ven mañana. Será la inauguración. Y Mateo quiere que leas unas palabras. Dice que tú hablas con el corazón». La joven sonrió por primera vez en mucho tiempo. «Si me lo permiten, traeré flores blancas, las favoritas de su hija». «Será un honor», dijo Beatriz. Y por primera vez en años, la abrazó. El abrazo fue breve, pero suficiente. Entre ambas no quedó rencor, solo el cansancio de dos almas que habían aprendido, a su manera, a perdonarse. Esa noche, la casa volvió a oler a pan, a cera y a paz. Mateo puso su avión de papel sobre la repisa, junto al relicario. «Ahora ya no se irá», dijo orgulloso. Alejandro rió y lo levantó en brazos. «No, hijo. Ahora todos tenemos a dónde volver». Beatriz los observó desde el sillón, con la mirada perdida en el fuego. Afuera, la luna iluminaba los tejados de Segovia. A veces dijo despacio: el regreso no es volver a un lugar, sino a las personas que uno perdió por el camino. Y mientras el reloj marcaba las 10, un sonido dulce volvió a llenar la casa. La vieja melodía del piano, tocada esta vez con manos más firmes y un alma más liviana. El día de la inauguración amaneció claro y suave. En el patio de la nueva Fundación Esperanza, los almendros estaban en flor y el aire olía a pan recién hecho. Alejandro revisaba los últimos detalles mientras Mateo corría de un lado a otro, riendo con su avión de papel en la mano. Lucía llegó poco antes del mediodía. Llevaba un vestido azul sencillo y un ramo de lirios blancos. Beatriz, al verla, se emocionó. «Eran las flores favoritas de mi hija», susurró. «¿Y las suyas también?». «Señora», respondió Lucía con ternura. Durante la ceremonia el sacerdote habló del perdón y de la necesidad de sanar las heridas invisibles. Beatriz, con la cabeza inclinada, sintió que esas palabras caían sobre ella, como lluvia limpia. Cuando llegó su turno, Alejandro tomó el micrófono. «Esta fundación nace del error, pero también del valor de reconocerlo», dijo. «A veces, el amor no está en no fallar, sino en saber pedir perdón». Lucía fue la siguiente. Su voz era tranquila, pero llena de fuerza. «He aprendido que el perdón no borra lo ocurrido, solo transforma el corazón. Gracias, señora Valverde, por enseñarme que incluso las heridas pueden florecer». El público aplaudió con calidez. Beatriz se levantó y la abrazó. En aquel gesto no quedaba orgullo, solo gratitud. Alejandro y Mateo se acercaron también.
El niño puso su avión de papel sobre la mesa del escenario. Ahora sí, dijo sonriendo. Todos hemos vuelto a casa. Beatriz lo miró con los ojos húmedos. Sí. Mateo susurró. Esta vez de verdad. La tarde caía dorada sobre Segovia. Los pétalos de los almendros flotaban en el aire como si bendijeran el momento. Lucía sostenía el relicario dorado con la inscripción: Nunca es tarde para amar. Beatriz se acercó y lo cerró entre sus manos. Tenías razón, mi niña, dijo en voz baja. Nunca fue tarde. Los cuatro se abrazaron bajo la luz tibia del atardecer. Las campanas del convento sonaron, lentas y dulces, mientras el viento movía las cintas blancas del patio. Por primera vez en muchos años, la casa Valverde y los corazones dentro de ella estaban en paz. Porque la vida, pensó Beatriz, mientras miraba a su familia reunida, siempre ofrece una segunda oportunidad a quienes saben perdonar. A veces, la vida nos lleva por caminos donde el orgullo pesa más que el amor, hasta que una sola mirada, un gesto o una palabra nos devuelven a lo esencial. La historia de Lucía y la familia Valverde no es solo un relato de errores, sino una sinfonía de perdón que florece en el lugar más inesperado: el corazón humano. Cuando la mansión volvió a llenarse de risas, las campanas de Segovia no anunciaban solo el fin de una historia, sino el comienzo de una nueva vida. Y tú, que escuchas esta historia, si te ha tocado el alma, escribe un 1 en los comentarios. Si crees que podría mejorar, pon un 0 y cuéntame qué sentiste. Al final, todos somos un poco como Beatriz, aprendiendo que el tiempo no cura las heridas, sino los actos que hacemos para sanarlas. El verdadero poder no está en tenerlo todo, sino en ser capaces de pedir perdón y tender la mano. El amor no se compra ni se exige. Se construye, día a día, con pequeños gestos, con miradas que perdonan, con silencios que abrigan. Como una lámpara encendida junto a la ventana en una noche de invierno, una sola acción bondadosa puede guiar a otros hacia la luz cuando todo parece perdido. Hagamos una pausa y pensemos. ¿Cuántas veces hemos dejado que el orgullo hable más alto que el cariño? Quizás hoy sea el momento de escribir nuestra propia segunda oportunidad. Si esta historia ha resonado en tu corazón, compártela o cuéntasela a alguien que necesite recordar que aún es posible volver a empezar, porque, como nos enseña Segovia al caer la tarde, la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en los brazos que nos esperan cuando decidimos regresar.